Entremos pues a la creatividad. Todos los expertos coinciden en que la creatividad básicamente es la unión de dos conceptos que antes no estaban reunidos. Como decir una maleta y la rueda, y le pones rueditas a las maletas. Obviamente esto es una sobresimplificación, pero esa creatividad nace de referentes que conocemos. No se me ocurre ningún ejemplo, y lo he pensado durante muchos años, de algo que no tenga algo de referencia previa. Pero para lograr eso volvemos al tema de los patrones. Tenemos que estar muy atentos en la búsqueda. Ahora, cuidado, porque la creatividad puede ser interpretada como la que prendemos, como ese foco, el momento en el que estamos diseñando. Y la creatividad es algo que tiene que estar constantemente presente en todo este proceso para que el mismo cliente desde un presupuesto diga, wow, yo quiero trabajar con esta empresa. Ahora, vamos a reiterar que una marca, que una relación depende del diálogo continuo. Desde el momento en el que suena el teléfono y alguien te dice, hola, me gustaría considerar que tú me hagas mi marca, tienen que empezar a haber una reacción creativa de tu parte. Y creativa no quiere decir simplemente esa explosión de ideas, tiene que ver con una creatividad estratégica, de resolver un problema. Y para mi gusto eso es lo que más nos concierne aquí. La creatividad es solucionar un problema que en este caso tiene el cliente. Cómo se comunica, cómo se moderniza, cómo cambia una imagen que la gente tiene errónea de él o de ella. Y eso nace del diálogo. Podríamos decir que esas dos cosas o esos dos elementos que se fusionan para hacer un destello creativo tienen que ser el tuyo y el de tu cliente. ¿Cómo puedes en la conversación tomar algo que dice tu cliente y convertirlo en una solución creativa? Que no sientas que el diseñador o tú como diseñadora tiene que llegar a plantear una solución después de que el cliente te dio algunas palabras y te vas tú a tu montaña sagrada a llegar con la respuesta. No opera así. Una inquietud que tenemos siempre los diseñadores es cómo vender las ideas. Y la mejor manera de vender una idea es cuando a tu cliente le vendes su propia idea. Es más, no se la vendes. Él ya la tiene comprada. Entonces busca en la conversación elementos creativos. Entiende, escucha de qué se trata. En una propuesta donde dices cuánto te voy a cobrar por un logo, trata de no enfocarte en el desarrollo gráfico. Trata más bien de buscar cómo el proceso de consultoría, el proceso de acompañamiento que tú ofreces va a resolver temas de comunicación. Véndete de esa manera porque el cliente es lo que compra. El momento en el que vendes tu creatividad para hacer un logo, estás compitiendo contra un logo en internet que cuesta $15. Tienes perdida la batalla. Esa creatividad después de una contratación se convierte en detectar lo que tu cliente necesita. El nombre puede de alguna manera significar un cambio importante y para eso necesitamos escuchar y entender. La creatividad naturalmente va a llegar a la etapa del desarrollo gráfico y ahí es donde tienen que fusionarse dos tipos de creatividad. El mundo de lo que conoces, el mundo de lo que has estudiado, el mundo de lo que te ha iluminado y el mundo de lo que aprendes por el proyecto. No puedes llegar nunca pretendiendo saber de tu cliente más que el cliente. Y cuidado porque es una actitud que se nos escapa de repente. Lo que sí podemos hacer es tener todo un diccionario de simbolismos, de significados, de imágenes, para poder entender lo que el cliente quiere decir y encontrar una manera profunda, creativa, clara de decirlo. Esa fusión de lo que sabes y lo que aprendes es para mi gusto la alquimia que debemos buscar en cualquier proyecto. El dialogar con tu cliente, cuando es un mero ejercicio de obtención de información, el cliente lo percibe. Cuando desde el principio es un ejercicio de co-creación, en donde tú le das el volante a tu cliente para que vaya llevándote o llevándolos a un proceso de descubrimiento, el resultado es infinitamente superior. Va a ser más fácil de comprar por tu cliente, más fácil de desarrollar, más fácil de convertir en un discurso colectivo para la empresa. Entonces, tu objetivo al llegar con un cliente es hacer preguntas profundas, pero que le inviten de alguna manera a hablarte sin un esquema puntual. Hay clientes que necesitan y se sientan frente a ti y te dicen, ¿qué quieres saber? Y es cuando podemos sacar el famoso brief y preguntar la historia de la empresa, preguntar sobre la competencia, la visión. Tenemos que saber siempre el pasado, el presente y el futuro de la empresa. El diseño, no olvidemos, es un ejercicio de futurización constante. Entonces, tenemos que ser historiadores para entender, tenemos que ser sociólogos para ver cómo la dinámica que tú vas a generar puede encontrar un cauce, pero lo que el cliente está comprando puntualmente es algo que aún no existe. Y para eso tienes que llevarlo, alinearlo al futuro del cliente. Cuando entiendes muy bien y cuando el cliente entiende que tu dinámica es ver quién eres
contra quién compites, con quién existes y hacia dónde vas, en ese momento su relación con el diseño y con la creación de una marca cambia radicalmente. Ya no es, quiero que me dibujes un búho, este es el tipo de letra que me gusta y este es el color que me gusta. Ya es, wow, qué padre concepto sacamos juntos. Qué bonita idea para plasmar lo que mi abuelo que fundó la empresa podemos ejecutar. Qué interesante este mensaje que precisamente responde a la inquietud de los accionistas. O exactamente, eso es lo que quiero decir y no sabía cómo decirlo hasta que me hiciste ver las cosas con la perspectiva que tienes. Sigue, por lo tanto, metodologías que se adapten a la personalidad de tu cliente. Ten preguntas muy claras para entender ese pasado, presente, futuro. Si tu cliente es alguien que funcione más con preguntas abiertas, busca inspiración, busca entender cuáles son los miedos, las fobias, las filias, lo que le inspira. Toda empresa nació con alguien que se despertó un día y dijo, quiero poner una pastelería o quiero poner una aerolínea, quiero ser médico y atender a la gente. Y eso está en la arqueología de la empresa. Eso está en las diferentes capas geológicas que tenemos que descubrir, que tenemos que detectar. Entiende, por lo tanto, qué es la empresa, cuál es su esencia, cuál es su identidad. Ve el panorama del mercado, ve qué dicen los competidores que pueden ser mejores que tu cliente y asegúrate de detectar lo que emociona al cliente, lo que emociona a sus clientes, lo que los hace únicos y en lo que son mejores. Esa sería la clave y de alguna manera el ingrediente ideal para comenzar a desarrollar una marca. Durante entrevistas, que pueden ser procesos de días, muchas veces hay empresas en donde tienes que hablar con una sola persona y una conversación de 2 horas es suficiente para obtener la información. Pero en grandes proyectos de identidad hay que hacer incluso esta investigación de mercados, ¿no? ¿Cuál es la percepción de la marca? ¿Cuál es la reputación de la empresa? También es importante entrevistar a todos los que van a estar trabajando, no solo en el proyecto, sino en la generación, en la puesta en escena, digamos, de lo que la empresa quiere ser. Los que van a estar articulando esa visión en el día a día, los que trabajan con el cliente, los que operan. Un proyecto grande puede requerir entrevistas a 20 personas y un proyecto típico de una empresa mediana tal vez son 5 a 7 entrevistas. Es muy importante entrevistar a la gente por 2 razones. La primera es porque te van a dar la información que te va a inspirar, que se va a convertir en la visión estratégica, en el marco estratégico. Y por otro lado, porque quieres, vuelvo a lo mismo, co-crear con ellos. Se tienen que sentir parte. Y esto parece truculento, parece casi un tema de persuasión oscura, pero en realidad cuando llegues tú a presentar tus recomendaciones, la gente se tiene que reconocer. No le pueden dar ustedes a un cliente la sensación de que su marca se parece a la marca de la empresa lechera de Junto. Tiene que ser a su imagen y semejanza. Tiene que ser una traducción de la visión. Tiene también que ser una evolución de lo que ha existido. Algo que tenemos que hacer siempre al investigar es pedir todos los materiales, todo el acervo histórico de la empresa, qué se ha publicado como campañas de publicidad, cuál ha sido el histórico de las tarjetas de presentación, cómo ha evolucionado el logo con el tiempo, por qué hubo un cambio de nombre aquí, por qué hubo un cambio de posicionamiento, antes decían una cosa y ahora dicen otra. Todo eso tenemos que entenderlo muy bien. A veces no hay respuesta. A veces los cambios de identidad se dan porque llega un nuevo director y decide marcar el cambio con una nueva marca. Tenemos que detectar incluso eso porque muchas veces puede haber una evolución, puede haber una revolución, pero puede haber una involución. Tenemos ejemplos como de La Salle, en donde hicimos un proyecto para un grupo de colegios, universidades con una infinidad de marcas propias. La intención era ligarlas a todas en México y decidimos dar una vista al pasado, no tratar de rediseñar los logos actuales, sino irnos a la esencia de la firma de San Juan Bautista de La Salle y generar la marca que estás viendo en este momento. Buscamos firmas que venían de documentos que tenían en el Vaticano y que tenían en sus archivos. Eso no hubiera nacido si no hubiéramos detectado que existía ese elemento gráfico como parte de la expresión de la institución a lo largo de los años. En este ejemplo de la involución de La Salle, es importante entender que siempre vamos hacia adelante. La identidad que generes, la marca que generes, es algo pensado para los próximos 10 años, 20, 30 años. Pero el punto aquí es cómo puedes tú entender en carne propia, mediante investigación, mediante entrevistas, lo que la empresa ha sido. Te vas a topar con instituciones con una historia de 200 años. Pretender hacer algo cool o algo que se parezca a la tendencia actual es una irresponsabilidad. Entonces, esa involución es simplemente mirar hacia atrás
traer algo de valor, traer algo que funcionó con nuestros abuelos y poderlo actualizar, poder darle un carácter moderno, pero asegurar que estás representando la tradición, estás representando la visión ancestral cuando es pertinente. Eso nace en las conversaciones. Es muy evidente cuando te conectas con el cliente, cuando detectas las emociones de lo que la empresa debe expresar, cuando el mensaje debe ser vanguardista, siempre al frente de la innovación, o cuando debe ser una empresa guardiana de la tradición. Cuando tiene que ser una mezcla, cuando una empresa busca más una visión internacional o algo local, todos estos polos que se extrapolan terminan generando un equilibrio que debes encontrar. Cuando estamos viendo materiales, hay que saber que no todo se va a convertir en un logotipo. Lo bello de la identidad corporativa es que le estamos hablando a todo mundo, no es al consumidor. Ese tipo de cosas nacen de las marcas y nacen del mismo proceso del que van a ser un logo. Tu rol, por lo tanto, en un proceso de identidad es ayudar a tu cliente a expresarse, a ser de una manera distinta y parecer algo distinto de lo que tal vez erróneamente ha comunicado con el tiempo. El logo saldrá, la tipografía bella saldrá, los colores saldrán, pero todo eso tiene que nacer de esta fusión de lo que tu cliente ofrece, de lo que tú ofreces y de ese destello de una nueva idea creativa que juntos pueden encontrar. Conclusión. La creatividad no es para hacer logos. La creatividad es para hacer que tu cliente genere las ideas. Es una herramienta de diálogo, de aprendizajes y de llegar a una solución que transforme a la empresa. Te tengo buenas noticias. No se nace creativo. La creatividad, como ir al gimnasio, se ejercita. Hay técnicas, cosas que puedes hacer con tu equipo de trabajo, que puedes hacer por tu cuenta. En la siguiente lección, ahora sí, vamos a entrar en elementos puntuales de cómo ser más creativo, cómo poder encontrar elementos que generen mejores resultados en un proyecto de identidad. Continuemos. La creatividad se puede ejercitar. Con saber qué fuentes de inspiración buscar, con tener una mente crítica, con ser curiosos, automáticamente el cerebro hace su trabajo. Tenemos aquí en la cabeza una herramienta maravillosa que nos ayuda consciente e inconscientemente a tomar todo lo que le das y a organizarlo. Eso nos debe liberar como diseñadores, porque nuestro objetivo entonces es llenarnos de buenas fuentes. Irnos por la comida más nutritiva que podamos darle a nuestro cerebro, buenas películas, buenos libros, tratar incluso, me atrevo a decir, de no estar viendo lo que todo mundo ve. Hoy en día puedes entrar a museos en línea y ver todos los documentos que existen. No aprovechar esos recursos se me hace lo más peligroso como diseñadores. Busca siempre nutrirte, por lo tanto, de conceptos universales. Somos generadores de códigos y si tú tienes una referencia que nadie más entienda, tienes el riesgo de no ser entendido. Entonces, detecta muy bien tus fuentes, encuentra también tu visión como diseñador, diseñadora. Te puede gustar más un enfoque social del diseño, te puede gustar más lo comercial, puedes disfrutar más hacer, qué sé yo, animaciones, o hacer video, o hacer diseño editorial. Automáticamente vas a ir detectando tú cosas que te interesen más, pero trata de abrir, hacer un zoom out siempre, ver 360 grados y llenarte de información. Entonces, nútrete creativamente, deja que tu cerebro lo absorba y te lo dé cuando lo pides. La típica pregunta de ¿has tenido algún fracaso? La respuesta es desde luego que sí. Y no tener fracasos es no estarte arriesgando. Como diseñadores debemos estar haciendo bocetos de mierda todo el tiempo. Y el guión de mierda se refiere a todo lo que tienes que escribir sin pensar, sin ponerte ese sombrero negro crítico y simplemente dejar que fluyan las ideas. Tenemos que apuntar algo en el teléfono con el dedo en un programa de notas. Podemos tener una nota de voz, podemos bocetar en algún lugar, pero tenemos que estar generando ideas todo el tiempo. Ese constante flujo de lo que recibimos y de lo que expresamos es lo que nos hace cada vez más creativos. Los fracasos en nuestro caso son bocetos que no van a servir más que para dar un siguiente paso a lo que puede funcionar. Es despertarte en la mañana con un sueño en el que jurabas que tenías la respuesta para llegar a tu pantalla a dibujarlo y decir cómo se me ocurrió. Esos fracasos son importantísimos. Tenemos que ir prueba y error constantemente. No tengas miedo de plasmar ideas cuando sientes que no son buenas, porque un concepto que en la mente se te dibuja de una manera, se te puede convertir en un descubrimiento extra. Haz, explora,
busca, genera, grafica. Tenemos que aprender mucho de los urbanistas. Una ciudad bien diseñada es una ciudad cuyas articulaciones comienzan de lo ancho a lo delgado, es casi fractal. Comienzas con carreteras que se convierten luego en avenidas, que se convierten en calles y que terminan en zonas peatonales, parques, cafés, en fin. Debemos encontrar una forma de pensar que se asemeje a ese crecimiento progresivo. Tus ideas deben ser siempre muy amplias en cuanto a alcance. Todo eso que no se tiene que convertir en una marca se convierte en formas de ir moldeando tus ideas en estas grandes avenidas. Es muy importante cubrir todos los posibles aspectos que se te ocurran. Empieza bajando ideas, generando árboles de pensamiento, mapas mentales. Empieza con grandes conceptos y velos validando poco a poco. La primera etapa creativa debe ser ideas que te inspiren, que te gusten, que puedas percibir que tu cliente reaccionaría a ellas o incluso que las haya dicho, para saber que te vas acercando a algo que funcione muy bien. Un ejemplo que se me ocurre es Compartamos Banco. Desde que comenzamos a entender cuál era su visión, desde que convivimos con la empresa, detectamos que había un elemento espiritual, religioso muy importante. El haber participado con ellos durante unas entrevistas en un evento en el que después iba a haber una misa colectiva, nos fue sesgando ya a una rama que apuntaba a la iconografía religiosa de alguna manera. Peligroso decir vamos a hacer algo que se vea religioso, pero definitivamente, como mencionaba hace rato, hay un acervo universal ahí que se puede convertir en una marca maravillosa. Empezamos a salpicar la idea de si el pez era un elemento con el que se podían identificar. No habíamos empezado a diseñar, no habíamos cerrado el proceso de investigación estratégica, pero ya empezábamos a sentir que un ícono que pudiera representar a Jesús en este caso, pero al mismo tiempo esa visión colectiva que tenían pudiera funcionar. Y dimos un brinco que automáticamente fue el momento eureka. Se habla de el banco de peces como un grupo de peces, el cardumen. Pero ese banco de peces fue lo que nos hizo decir un pez que se junta con otros peces con una visión colectiva, forma el banco que queremos ser. Y en este caso fue Compartamos Banco. Fue algo que nació de esa conversación y esa detección de co-creación. Hay que buscar, por lo tanto, siempre que las ideas sean simples, no simplistas, que sean inteligentes, pero no intelectuales. Te tienes que sentir siempre con la seguridad de que hay un trasfondo fuerte, conceptual, estructural, que puede aguantar esa metáfora, campañas de publicidad, mensajes que se articulen para las diferentes audiencias, pero que al mismo tiempo sea muy fácil de entender. Ya trabajaremos a lo largo de este proceso, a lo largo de las lecciones, en cómo hay cosas que se traducen de una forma o de otra, pero lo más importante aquí es que esa búsqueda creativa nos regale como resultado algo que la gente pueda entender. Albert Einstein dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y casualmente, cualquier palabra que termine con vertir le es relevante al proceso creativo. Convertir, revertir, todo lo que haga que tu idea se transforme, la puedas voltear como calcetín, pueda retar convenciones, pueda convertirse en algo que transforme todo tu proceso, es una buena idea. Vete al diccionario, busca verbos que terminen con vertir y úsalos de checklist. Si no has llegado a pervertir tu idea, adelante. Ya dijimos que la creatividad no es exclusiva de una etapa del diseño. Ya dijimos que la creatividad se puede ejercitar y hay todo a nuestro alrededor para ser más creativos. Ahora en la siguiente lección vamos a ver qué fuentes de inspiración podemos utilizar los diseñadores para asegurarnos de que tenemos todo lo que nos puede inspirar para poder hacer un buen proyecto. Hola de nuevo. Vamos a hablar en este momento de lo que tiene que ser información que domina el diseñador o la diseñadora, algo que debemos saber y con lo que debemos operar todo el tiempo. Lo primero que tengo que decir, y esto puede ser casi sacrilegio para muchos diseñadores, por favor, tu fuente de inspiración para diseñar un logo no debe ser un libro de logos. Todo tiene una inspiración que sale más allá del entorno gráfico. Inspirémonos en otras cosas y validemos después si lo que estamos diseñando se parece a algo más, cuidemos que no estemos cayendo en un plagio involuntario o simplemente en un parentesco y tratemos de inspirarnos hacia afuera. Lo más importante, apunta. Miren, un cuaderno de estos es lo que da la luz. Tus bocetos, tus notas, cualquier cosa que sea tener ideas, pero retener ideas especialmente, te puede dar tranquilidad de ir generando un diccionario propio, de ir generando
un acervo que puedes utilizar el resto de tu carrera profesional. ¿Qué son esas notas? Lo que sea. Inspiración que encuentras en la calle, letreros de baños que son fascinantes porque jamás pensarías que hay muchas opciones para hacer un letrero de baño, pero cada restaurante encuentra formas chuscas o formas que hablan de la esencia de su comida o de su visión, y eso es una muestra de cómo podemos con el mismo concepto reinventarnos eternamente. Nos podemos inspirar de figuras geométricas, nos podemos inspirar de elementos que podamos traducir directamente. Por ejemplo, un símbolo antiguo, la espiral, es la que nos dio la idea para el proyecto de Ferman, que venden fertilizantes. La espiral representa perfectamente bien el ciclo anual que tiene la Tierra, cómo pasamos por 4 temporadas que nos permiten sembrar, cultivar, y es una espiral dibujada de una manera que te aterriza literalmente en el concepto de la Tierra. Ya hablaremos más adelante de formas de representación, pero si no hubiéramos tenido la espiral como una idea, difícilmente hubiéramos llegado a ese símbolo. Puedes llegar a ideas a partir de algo que nace de un momento fortuito. Estábamos trabajando en Lluvia de Ideas, que es un proyecto muy divertido que hicimos para una amiga nuestra, consultora en creatividad. Queríamos evitar el foco como el símbolo de la idea. Llevábamos días dándole vuelta con el reto de hacer algo muy creativo para una empresa que vende creatividad. Y en una de esas, una compañera, Irma, en ideograma estaba echándole azul de metileno a su pecera, a sus pececitos, y el momento en el que cayó la gota y empezó a dibujar unas figuras maravillosas, nació la idea de Lluvia de Ideas. Y el logo que ves ahora en pantalla es una representación de ideas que interactúan entre sí, que forman conceptos más amplios, que tiñen a la empresa de una metodología, de una visión común, y que nació por ponerle atención a una gota que caía en el agua en una pecera en el momento. Las ideas no se suman, se multiplican. Si yo tengo una idea y tengo otra y luego tengo otra, bueno, pues no es que tenga 3 ideas, ya tengo 3 por 3. Y este crecimiento exponencial es el que te genera la posibilidad de sacar ideas mucho más creativas. Lo peor que puede pasar con un proyecto es que llegues a una solución que sea la típica solución que todo mundo hace. Una tienda de diamantes tiene un diamante, las cafeterías pues tienen una taza de café, los abogados utilizan una balanza. Creo que estamos en un momento en el que debemos retar esa obviedad y en donde como diseñadores debemos sentir la responsabilidad de que además de ser obvios o claros por lo menos, podemos generar un nivel más profundo de comunicación. Lo más importante es dotar a nuestros clientes no de un elemento de identificación, sino de un elemento de inspiración, de algo que permita que las audiencias de tu cliente estén suficientemente intrigadas y cuando entiendan un mensaje en un comercial, en una presentación, en una conversación, digan, wow, ya entendí lo que haces y ya entendí la visión, el cariño y la profundidad con la que representas lo que haces. Un recurso importantísimo para los diseñadores es indiscutiblemente mirar hacia el pasado. Y estoy hablando de todos estos símbolos que encontramos en diccionarios, lo que encuentras en sitios arqueológicos, lo que descubres en cerámica cuando vas a un museo, la geometría que puedes encontrar en pirámides. Esos son recursos que podemos utilizar. Por eso digo, no veamos libros de diseño si podemos ver un sinfín de inspiraciones. Estábamos trabajando hace muchos años con The Anglo, una escuela de inglés en México, que más que dar clases de inglés, lo que promete es un intercambio cultural. Ese concepto del intercambio cultural, la palabra del intercambio cultural, casi dictaba la marca. Pero estuvimos semanas buscando cómo representar ese intercambio cultural entre México e Inglaterra. Tomamos el escudo, un escudo heráldico muy inglés, pero al mismo tiempo muy hispano, y fusionamos 2 conceptos. Uno nació del calendario azteca mexicano, se fusionó con una parte de la bandera de Inglaterra y esos 2 elementos generaron el símbolo. Nuestro reto es saber detectar los elementos que podemos utilizar y saber cómo hacerlos nuestros. Algo muy importante a tener en cuenta, especialmente cuando miramos al pasado, mientras más lejano, más común es a más gente, es saber la pertinencia que ese recurso gráfico puede tener en tu identidad corporativa. Estamos rodeados de inspiración. Tengo una hermana que da terapias de adicción a la comida y su empresa se llama Alimento y Amor. Y al estar trabajando en ideas, me topé con algo que surgió, creo yo, del mundo de la biomímica. Y esto quiere decir cómo podemos aprender de la naturaleza para llegar a un símbolo gráfico probablemente, ¿no? Ver, por ejemplo,
una col partida y descubrir que tiene una espiral bellísima, fractal, es finalmente una posible marca. En el caso de mi hermana fue muy interesante porque pues, el concepto de alimento y amor, pues para pecar de la obviedad y para hacer casi una redundancia del nombre, buscaba algo que se entendiera no como un logo como tal, sino como un icono. Y bueno, pues un día partiendo una manzana, por la simple idea de partirla en diagonal, surgió un corazón y es la marca que te presento en este momento. En el caso, por ejemplo, de Grupo Alimente, similar un poco a lo de Alimento y Amor, fue un trabajo similar de hablar de cómo la organización de gente que busca generar conciencia de la alimentación nos generó esta representación fractal que ves ahora, en donde simplemente tomando elementos geométricos y con los colores adecuados, nos generó una marca distinguible y también utilizable como redes sociales y como un elemento sencillo, claro. El saber ver no tiene que ver solamente con conceptos que puedan traducirse como símbolos, sino la misma expresión gráfica. Es fascinante, por ejemplo, ver en las manifestaciones cómo la gente toma lo que tiene en las manos para escribir en un cartel. Salen a la calle con un mensaje, que es el que sale en el noticiero, porque le dieron al clavo con una expresión puntual. El saber que la gente se expresa humanamente con su frustración, con su esperanza, con su responsabilidad, mediante un manuscrito, nos apunta ya a un camino posible gráfico. Una compañera de ideograma, Rosalind, quiso armar un grupo de plugging. Plugging es un concepto sueco en el que la gente sale a correr, pero pues en vez de simplemente correr, pues aprovechas y vas levantando basura de las calles. Me pidió que diseñara la marca y para mí fue muy claro que este plugging, este recorrido que sigue la gente a lo largo de las calles, que representa casi un trazo en un mapa, y unas manos que levantan la basura, pero que se juntan además como personas para trabajar juntas, para caminar juntas, tenía que ser un trazo libre, como una manifestación, como un trazo contestatario de quien dice debemos tener conciencia social, debemos participar todos y debemos juntarnos con este humanismo para trabajar por un bien común. Esta marca pudo haber sido dibujada en Illustrator geométricamente, pero no hubiera tenido esa conexión subliminal, si tú quieres, de lo que queremos decir cuando nos importa algo y cuando con frustración y esperanza lo escribimos en papel. El entender de dónde vienen los nombres, las palabras, la etimología, eso es lo primero que deberíamos hacer como diseñadores. Si tu cliente hace un producto, ofrece un servicio, estudia lo que significa esa palabra, de dónde viene la palabra. ¿Qué significa esa palabra en diferentes idiomas? ¿De dónde viene ese deseo humano de construir o de hacer lo que hacen y ofrecen a la sociedad? Consíguete un diccionario etimológico e inspírate. La importancia de apuntar, la importancia de guardar nuestros bocetos incluso de un proyecto para posibles proyectos futuros es algo muy recomendable. Ya hablé del fracaso, ya hablé de cómo para hacer un logo hay que hacer 100 y nos la vivimos rechazando ideas porque hay una mejor. Ese universo de ideas nos corresponde. Incluso cuando hablamos con nuestros clientes, generalmente presentamos 3 propuestas y en el contrato decimos presentaremos 3 propuestas. Lo que siempre dejamos muy claro es que el cliente compra la idea ganadora y las otras 2 nos corresponden. Porque una marca, un símbolo que hicimos, si el día de mañana puede ser pertinente para otro cliente, se vale o intacta o con modificaciones, con obviamente adecuaciones. Pero eso es lo que deberíamos buscar siempre, porque tus ideas actuales pueden encontrar cauce 10 años después. Finalmente, aunque hay empresas distintas, hay industrias distintas, somos las personas las que nos estamos hablando unas a otras. Y a veces, incluso el aprendizaje de proyectos completamente distintos nos generan una polinización cruzada de ideas y podemos encontrar inspiración el mismo día de un lado y del otro. Multiplica tus ideas, guárdalas, boceta, apunta, repito, tenlas y reténlas. Viaja todo lo que puedas. Y si no puedes viajar físicamente, viaja a través del internet, viaja a través de exposiciones. Esa universalidad, pero al mismo tiempo la diferenciación, esa unidad en la diversidad, es también muy importante conocerlo. Nuestro trabajo tiene una audiencia local, pero también las empresas tienen la posibilidad de crecer internacionalmente. El poderle generar a clientes tuyos la capacidad de crecer hacia otros mercados te da la sensación de estarle dando una herramienta de futuro a tu cliente y no simplemente algo que resuelve un problema inmediato.
Recientemente hicimos un proyecto en Montreal para la Casa de las Américas, que es una casa cultural para reunir a todos los latinoamericanos, todos los americanos, incluidos Canadá, Estados Unidos, en un espacio de intercambio. La propuesta que hicimos, dado el nombre de la Casa de las Américas, fue una propuesta muy simpática y que nos gustó mucho desde el principio, que juega con azulejos. Los azulejos nos vinieron de Europa, fue un elemento muy importante durante la conquista, y en los diferentes países tenemos azulejos en las casas que varían en geometría, en colores, en técnica de producción, pero que nos hacen sentir a los latinos en casa. Y el logo que te muestro aquí nace de estos azulejos que representan las diferentes regiones de Latinoamérica. Es una A encima de una M, que representa además una casa y una montaña, esta Casa de las Américas en Montreal. Montreal significa el Monte Real. No hay claridad de qué azulejo es mexicano, cuál es colombiano, cuál es chileno, cuál es peruano. El chiste es que todos nos sentimos en nuestra casa, porque es un elemento común a todos. Ojo con las tendencias también. Qué peligroso es tratar de verbalizar que nuestra marca es contemporánea, que nuestro logo responde a las necesidades actuales de la empresa. Hay una forma de verbalizar que casi nos orilla a que el trabajo que hagamos se tiene que ver trendy, se tiene que ver cool. Pero las marcas viven fuera de contexto. Una marca debe tener una vigencia de décadas y por lo tanto debemos saber que nuestra inspiración no puede ser nunca pasajera, no puede ser lo que está de moda, lo temporal. Mientras más profunda sea la inspiración, y claro que sí, dándole un estilo gráfico que se vea contemporáneo mediante tipografía, colores, lo que tú quieras, más estaremos seguros de darle a nuestro cliente, como los arquitectos, una casa bien fundada, con estructuras sólidas, con las que puedas seguir construyendo después. Evita, por lo tanto, cosas pasajeras. Inspírate de cosas sólidas. Los museos, fuente inagotable de inspiración. Ahí es donde están las musas, de ahí su nombre. Hay museos de todo tipo, galerías. No pierdas la oportunidad de entrar cada vez que ves una galería, asomarte, a ver qué tipo de arte hay, a entender lo que el artista quiere expresar. Todo lo que puede ser generar visualizaciones desde texturas, desde símbolos, desde colores, desde sensaciones incluso, son las que puedes después tú retomar en tus proyectos para plantear cosas. Visita sitios culturales y empápate de todo eso. En fin, podrían listar aquí todas las fuentes de inspiración que se nos ocurran, pero todo es fuente de inspiración. Hago un comercial, El Creálogo. Es un libro que escribí que toca muchos temas de identidad, pero particularmente habla de estas fuentes de inspiración. Las fuentes de inspiración pueden ser desde las frases que escuchamos de nuestras abuelas, que pueden convertirse en eslogans, el hacer referencia a fábulas, a cuentos, a chistes. Aquí menciono con lujo de detalle algunos como los estereotipos y clichés, el sentido del humor, cómo los chistes pueden convertirse a veces en un elemento gráfico. Ejercicios proyectuales, hablamos también de cómo una persona es como un león, cómo esta persona es como una gacela. Esas proyecciones a personas, a animales, son también elementos que debemos utilizar a nivel simbolismo. Las fuentes de inspiración, por lo tanto, se los dejo como que todo puede sumar a lo que pueden generar ustedes de nuevas ideas. Y vayamos ahora a un elemento muy importante que es entender a tu cliente y saber cómo puede haber otras fuentes de inspiración en el proyecto puntual que estás desarrollando.